es que no tengan, pero en general ya lo tienen, ¿no? Entonces, estamos yendo rumbo a su examen, que va a ser este lunes, ¿ya? Entonces, lo que avancemos ahora, eso más va a entrar. Y ya entra parte de los PCGAs, va a entrar este lunes. ¿Está bien? Ya. ¿Qué es la norma? ¿Qué son las normas de contabilidad? ¿Tenemos una idea clara, así para repasar, o no? Y nos vamos directamente a los principios. A ver. Licenciado, sería que nos repasemos, por favor, licenciado. Ya, está bien. Entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente, ¿ya? A ver, tengo algún material de lo que hemos hablado, de lo que son los principios de contabilidad. A ver. Con ustedes ya hemos terminado los estados financieros, ¿no? Balance de sumas y saldos, hojas. Ya. ¿Dónde está? Ya. Ahora, entonces, si se fijan, es el ciclo contable. El ciclo contable es una serie de pasos, procedimientos que tenemos que conocer para, al final, ¿qué vamos a obtener después de la finalización del ciclo contable? ¿Qué vamos a obtener? ¿Qué obtenemos? ¿Saben? ¿Qué tenemos al final del ciclo contable? ¿Nadie? El estado de resultados y el balance general, licenciado. Bien. De manera general tenemos estados financieros, ¿no? Tenemos estados financieros de manera general. Ya. Entonces, ¿qué nos indica? Me he perdido en la hoja. Un minutito, por favor. Me he perdido en la hoja. Acá. Entonces, de manera general, nos indican que para la elaboración de estos estados financieros, tenemos que seguir esta secuencia, ¿no? Toda esta secuencia. Pero de manera paralela, nos indican que el ciclo contable tiene que estar regido por normas de contabilidad. Primero, normas de contabilidad. Luego, ¿por qué otras normas? Primero van a estar por las normas bolivianas o nacionales. ¿Ya? Bolivianas, nacionales. Luego van a estar también por las normas de contabilidad internacionales. ¿Ya? Entonces, ustedes que ya saben, están viendo la hoja electrónica, ¿no? Sí, licenciado. Ya. Sí, licenciado. Entonces, ustedes que ya conocen en detalle lo que es el ciclo contable, qué es lo que hay que hacer, pues resulta que al final, como ya saben el ciclo contable, viene alguien y les dice, no pueden hacer ciertas cosas, o háganlo de esta manera, o háganlo de aquella otra manera, ¿ya? Pero eso, si bien nosotros como profesores les explicamos por temas de experiencia y demás situaciones, pero no es tanto solo por la experiencia, ¿ya?
nosotros también nos basamos en normas de contabilidad para indicarles, para enseñarles, para guiarles al final, ¿ya? Como en función, si este es el proceso, entonces tenemos que guiarnos por ciertas guías. ¿Cuáles van a ser las guías? Van a ser las normas de contabilidad. ¿Está claro? Las normas de contabilidad son emitidas por el Consejo Nacional de Contabilidad y Auditoría de Bolivia. ¿Ya? Es un consejo el cual está conformado por todos los entes, por todos los colegios departamentales de la profesión. ¿Ya? En Bolivia tenemos 14 normas. 14. La que les he dado para que lean y repasen es la norma número 1 solamente. ¿Ya? Y a medida que vayan avanzando, ya están en segundo, tercer año, ya van viendo las otras normas. ¿Ya? Ahora, si digamos, hay una situación que no encuentran en las normas bolivianas, alguna situación en particular, ¿dónde tienen que recurrir? Tienen que recurrir a las normas internacionales de contabilidad. En este momento están las NICs y todavía hay NICs. Están vigentes todavía. Las normas internacionales en su inicio eran NICs, normas internacionales de contabilidad. Pero también se han ido cambiando, están adaptándose, ¿ya? Entonces, ¿cuáles van a ser las nuevas normas? Son las normas internacionales de información financiera, las NIFs, ¿ya? Entonces, tienen que ir migrando a las NIFs, pero todavía tenemos NICs vigentes, ¿ya? Ahora, en el caso en que ustedes encuentren una empresa que conocen ya el ciclo contable, elaboran estados financieros, y que no conozcan alguna situación en particular, ¿dónde tienen que ir a consultar? A las normas de contabilidad bolivianas. Ahí debería estar aquella duda que ustedes tienen, porque también los negocios son similares. Si bien cada empresa es particular, ¿no? Pero en sí todas las empresas venden, todas las empresas compran, todas las empresas pagan sueldos, calculan beneficios, ¿no? Entonces hay términos generales comunes, ¿ya? Ahí, en las normas debería estar. Si por algún motivo es una situación muy particular, entonces ya tendríamos que hablar de las normas internacionales de información financiera y de las NICs. ¿Para qué? Para que ustedes ahí vean y cuál es la respuesta a su consulta. ¿Está bien? Entonces deberíamos hablar de las normas de contabilidad bolivianas y también de las normas internacionales de contabilidad. ¿Está bien? ¿Alguna duda hasta acá? Bien. Entonces, como no hay ninguna duda, entonces vamos a mostrarles lo que es la norma de contabilidad número 1. Bien. ¿Qué es la norma de contabilidad número 1? Es la anterior decisión número 1, donde nos habla de que en cualquier negocio, área, existen aquellas cosas que se realizan, pero ya no tanto porque alguien dice que se elabore de esta manera o que se haga de otra manera, ¿no? Sino son cosas que ya por el tema del tiempo se dan. Entonces a esos conceptos le vamos a llamar principios, ¿ya? Principios, o sea, son fundamentales, son básicos, pero por muy básicos que sean, tenemos que
hacer caso a estos principios. Aunque parezcan demasiado sencillos, al final es lo que se aplica en el ciclo contable, en la contabilidad. Entonces tenemos que necesariamente aprender estos principios para que nuestra contabilidad esté elaborada, practicada y presentada en función a principios y normas de contabilidad. O sea, no es que yo sé hacer contabilidad porque alguien me enseña a hacer contabilidad. No, yo sé hacer contabilidad porque he aprendido la técnica del proceso contable, pero en el proceso y en la técnica de la contabilidad, yo aplico las normas de contabilidad. ¿Está bien? Eso es muy importante, ¿no? Yo sé contabilidad no porque he aprendido empíricamente o por la experiencia, no, sino que hemos aprendido la técnica hasta ahora. Entonces, una vez que ya sabemos lo que es el ciclo contable, hemos aprendido la técnica del proceso, aquí tenemos que aplicar las normas de contabilidad. ¿Está bien? Entonces, vamos repasando. La norma de contabilidad se divide en 3 partes importantes. El primero es el principio fundamental o postulado básico. ¿Ya? ¿A qué se refiere el principio fundamental o postulado básico? Nos dice que el principio fundamental o postulado básico, que es la equidad debe ser la base de todas las operaciones en la empresa. Equidad, o sea, que el contador, el empleado, el dueño, tiene que ser equitativo en sus decisiones. No pagar a todos por igual. No, eso no quiere decir que el dueño, el contador sea equitativo. No. Sino que tiene que cumplir con normas de contabilidad y que en ningún momento el contador, el gerente, el dueño puede parcializarse hacia una de las partes. ¿Cuáles son las partes? Una empresa es un ente, es una persona jurídica, ya sea una persona natural o una persona jurídica, la empresa es un ente. Entonces, el que esté trabajando o dirigiendo y registrando las operaciones de la empresa, tiene que empezar a registrar o anotar de forma imparcial. No puede beneficiar a uno y perjudicar al otro. No, tiene que ser imparcial. Por eso dice que el postulado básico o fundamental de la contabilidad es la equidad. ¿Ya? Luego tenemos los principios generales, que conocemos los principios generales, y también está constituido por las normas particulares. Estas normas particulares, si bien están descritas acá, es una guía para ver si podemos realizarlo de esa manera. Por ejemplo, la norma, tendríamos que tener el ejemplo de una empresa. Por ejemplo, la empresa, la cervecería, por ejemplo, la empresa, la cervecería, puede ser que realice de un servicio de guardería para los hijos de los empleados. ¿Ya? Entonces ahora ya existe esa demanda que tienen, ese beneficio que tienen los empleados, que ha sido consecuencia de una negociación, ¿no?, entre el sindicato y la empresa, y los representantes de la empresa, ¿no? Al final han acordado sí darles un servicio de guardería, y bueno, ese es el beneficio para los empleados, ¿no? Pero, por decir, si la empresa, la Cervecería Boliviana Nacional, decide darles aparte juguetes, aparte les da indumentaria, aparte les da algún otro beneficio, eso no quiere decir que eso tenga que aplicarse en todas las empresas. ¿Sí? Ahora,
En las empresas fabriles, por ejemplo, se dan más beneficios que en otro tipo de empresas, ¿ya? Si bien esa es una práctica comercial que ocurre en el medio, no quiere decir que eso es una obligación, ¿ya? Entonces, de eso nos habla, ¿no? De las normas particulares. Hay algunas reglas, conductas que se ven en el mercado, que se ven en el ámbito empresarial, pero que no necesariamente son de uso obligatorio para todas las empresas. No necesariamente, ¿ya? Entonces, por ejemplo, si tengo un problema con el sindicato, ¿no? Puedo trabajar de forma similar a lo que es la cervecería, por ejemplo, ¿no? ¿Por qué? Porque yo sé cómo trabaja la cervecería, también mi empresa es del rubro, entonces, ¿podría servirme? Sí, puede servirme, ¿ya? Pero no es una obligación, ¿ya? Entonces, por eso separamos primero lo que es el principio fundamental o postulado básico. ¿Cuál es? La equidad. 1. 2. Son los principios generales. Estos principios generales se aplican en todas las empresas. Es general, ¿ya? Y luego están las normas particulares. Las normas particulares son normas que se aplican en ciertos grupos de empresas, en el ámbito empresarial, pero no necesariamente es obligatorio. ¿Está bien? Ya. Aquí tenemos el principio fundamental o postulado básico. ¿Cuál es? La equidad. La equidad entre intereses debe ser una preocupación constante en contabilidad, puesto que los que se sirven o utilizan datos contables pueden encontrarse ante el hecho de que sus intereses particulares puedan encontrarse en conflicto. ¿Ya? ¿Algún ejemplo de esto? ¿Se les ocurre algún ejemplo? ¿Nadie? ¿Han leído? ¿Se fue la conexión? Licenciado, buenas noches. Buenas noches. Acá nos está indicando entonces que no es lo mismo equidad que igualdad, ¿no? Porque según las necesidades de la empresa tendríamos que actuar. Por ejemplo, para un área específica, un área técnica, tendríamos que destinar, por ejemplo, más presupuesto que para el área de administración, algo así más o menos estoy entendiendo, licenciado. No. La equidad nos habla de igualdad, necesariamente. Tenemos que ser equilibrados. ¿Respecto de qué? ¿Ya? Por ejemplo, nosotros somos contadores. Calculamos impuestos, ¿sí? Ya, perfecto. Pero nosotros como contadores, por ejemplo, no le podemos decir al dueño que pague más impuestos, pague menos impuestos. ¿Por qué? Porque nosotros estaríamos entrando en un plan de defraudación fiscal. Entonces, no podemos. Nosotros tenemos que apegarnos a las normas, ya sea norma contable, norma tributaria, norma laboral, a las normas, a las leyes que regulan esta actividad. Si es una empresa industrial, si hay algunas leyes que se regulan, que afectan, tenemos que aconsejar que se cumplan. No podemos decir, influir de que se pague más impuestos, que se pague menos impuestos, ¿ya? Entonces tenemos que separar. La empresa es una persona independiente que tiene derechos y obligaciones. Los empleados, los acreedores y terceros también tienen derechos sobre la empresa, dependiendo cuál es su participación ahí, ¿no? Si son proveedores, tienen un anticipo, o al final los accionistas también, ¿no?
Entonces no podemos mezclar los intereses entre accionistas, proveedores y los empleados. Tenemos que ser equitativos, tenemos que cumplir una norma. ¿Para qué? Para que no afectemos los intereses del dueño, los intereses del proveedor o los intereses de los empleados. Para eso existe la norma. Y entonces nos dice que lo que tenemos que acatar primeramente es la equidad. En función a su participación, los socios recibirán sus utilidades, ¿no? Y algún otro beneficio. En función a su sueldo, a la Ley General del Trabajo, los empleados deberán cobrar su sueldo y beneficios, ¿no? En función a contratos comerciales, los acreedores o terceros que tengan obligaciones, que tienen obligaciones que cobrar a la empresa, también se les deberá pagar. Entonces, la contabilidad constantemente la contabilidad tiene que estar preocupada por eso, de cumplir a cabalidad con todos, con todas las personas, naturales o jurídicas. Que la empresa, que es una SRL, una SA, cumpla constantemente todas sus obligaciones y equitativamente, ¿no? Por ejemplo, al socio no le podemos pagar sueldo todos los meses. No podemos pagarle sueldo todos los meses, ¿no? Pero impuestos tenemos que pagar todos los meses, ¿no? ¿Por qué? Porque existe una obligación. Existen normas que nos dicen tienen que pagar impuestos mensuales, tienen que pagar impuestos anuales. Cuando alguien no tenga, le tienen que retener. Ah, ya. La norma, ¿qué nos dice de los socios? ¿Qué nos dice? ¿Nos dice algo la norma? ¿Alguna norma? ¿Nos dice o no nos dice? A ver. No nos dice nada. Están muy callados. La norma nos dice que los socios pueden retirar utilidades en función a su participación y rendimiento de la empresa, ¿no? Eso también nos dice la norma de los socios, ¿ya? Entonces, eso es importante. ¿Está bien? ¿Alguna pregunta? Ya hemos repasado el postulado básico. Entramos a lo que es el ente. ¿Alguna duda? No. Está bien. Principios generales. Como ya han debido leer, entonces simplemente enunciamos, ¿no? Lo que es el ente, lo que son bienes económicos, lo que es moneda de cuenta, empresa en marcha, evaluación al costo, ejercicio, devengado, objetividad, realización, prudencia. Tenemos por este lado la uniformidad, materialidad y la exposición. Hasta aquí termina lo que son los principios generales. Aquí tenemos el capítulo 2. ¿Ya? Repasaremos un poquito, por si acaso, ¿no? Los estados financieros se refieren siempre a un ente, donde el elemento subjetivo o propietario es considerado como un tercero. ¿Qué nos quiere decir eso? ¿Ya? Que si ustedes están trabajando en una empresa y el gerente de la empresa resulta ser el dueño, entonces es como si tuviéramos dos empleadores, dos jefes. Un jefe es el gerente general y otro jefe es la empresa. Nosotros siempre trabajamos para la empresa, no trabajamos para el gerente. Eso tenemos que diferenciar, ¿no? Entonces, por eso nos dice que el ente es considerado distinto de los socios, de los accionistas. Entonces, el ente es una organización, cualquiera sea su forma jurídica, ¿no? Actualmente en Bolivia tenemos muchas empresas unipersonales. Entonces, esa empresa unipersonal está en un conflicto. ¿Por qué? Porque esa empresa
unipersonal no está diferenciando lo que es los bienes de la empresa como tal y los bienes de la empresa natural. ¿Ya? Entonces es peligroso. Eso es bien peligroso. Porque puede ser que le hagan los servicios de impuestos nacionales, le hagan procedimientos de verificación, de fiscalización, y al final puede ser que la empresa, como empresa, no tenga bienes, no tenga dinero, no tenga cómo pagar. Entonces, como está mezclado la razón social de la empresa unipersonal de la persona natural, entre el servicio de impuestos nacionales puede incautar o retener los fondos de la persona natural, aunque no tenga nada que ver. ¿Ya? Entonces es bien peligroso con las empresas unipersonales. ¿Ya? Las empresas jurídicas, sean SRLs o sociedades anónimas, pero hay más formas de asociación. Entonces, son separados. Una cosa es la empresa como personería jurídica, con su personería jurídica, y otra cosa es lo que es el dueño. Entonces aquí nos dicen que es un tercero. Tenemos que separar lo que es el ente y lo que son los dueños. ¿Está bien? Bienes económicos. Todo estado financiero, todo Licenciado, estado... una pregunta. Sí, En que en esta parte dice de tercera persona, ¿cuáles serían las primera persona y la segunda persona? ya. A ver, haremos acá. Ya, ¿ve, no? El Excel. Sí, se ve, licenciado. Ya, listo. Aquí tenemos los socios. El socio A, el socio B, el socio C, el socio, perdón, el socio C, el socio D y el socio E. Son socios. Cada quien aporta, por decir, con esto. ¿Ya? ¿Tienen cuánto? 5 millones en aportes. Eso es. Los socios, al momento de formar una sociedad, ellos vienen y constituyen la empresa que se dedica a la fábrica, a la venta y comercialización de carne de cerdo. Entonces la empresa se llama Puerco SRL. La mejor carne de cerdo, por así, ¿no? ¿Ya? El socio A, el socio B, el socio C están por detrás de la empresa. Esta empresa tiene sus derechos y obligaciones, independiente de los socios, muy independiente. ¿Está bien? Entonces, por ejemplo, usted va a trabajar en la empresa Puerco SRL en el cargo de contador. ¿Cómo se llama usted? Miguel, licenciado. Miguel. Miguel va a ser el contador. Miguel va a ser el contador. Perfecto. Ya. Indistintamente de que usted haga el trabajo, no haga el trabajo, le evalúen bien o mal, indistintamente, ha transcurrido un mes. O por sí, un mes de trabajo.
transcurrió un mes de trabajo. ¿Cierto? Le han prometido un sueldo por bolivianos 3.500, digamos, ¿no? Bien. Digamos que transcurrió un mes y usted les decía que sabía hacer estados financieros, sabía hacer trámites, pero resulta que la actividad de la empresa había sido mucho más compleja de lo que usted esperaba. Entonces usted tuvo una mala evaluación, ¿no? Del jefe, del administrador. No tuvo muy buena evaluación, ¿ya? Pero por un factor del área, ¿no? Porque hay áreas bien complicaditas, ¿ya? Ha transcurrido un mes. La pregunta es, transcurrió el mes, ¿le tienen que pagar sueldo? Sí, licenciado. ¿Por qué? Usted ha tenido una mala evaluación. Aunque haya terminado el mes, licenciado. No sé, pues le pregunto, usted, pues, si entra a trabajar, le han prometido 3.500, usted tiene derecho, a ver, así lo voy a poner. A ver, usted tiene que cobrar, ¿no? Yo soy el administrador, por ejemplo, ¿ya? Yo soy el administrador. Yo le he evaluado mal a usted como contador, ha transcurrido un mes y no le quiero pagar. Resulta que el socio C, resulta, a ver, el nombre de algún familiar que usted tenga o conocido. Joaquín. ¿Perdón? Joaquín. Joaquín. ¿Su apellido? Quispe. Quispe, bien. Resulta que el señor Joaquín Quispe había tenido un parentesco con usted. Resulta que el señor Joaquín Quispe, que tiene un parentesco con usted, él había influido de cierta manera para que se le contrate en la empresa. ¿Ya? Él influyó de cierta manera. Pero aquí yo soy el jefe en la empresa, ¿no? Sí. Yo soy el jefe en la empresa, yo no trabajo con el socio. Yo trabajo de forma independiente. Entonces aquí seguramente pues, hay un gerente general.